quedé muy impresionado por todas las presentaciones, incluyendo las 6 previas, sobre la profundidad, la finura analítica de los métodos que ustedes emplean. Sin embargo, no se mueve tanto, no vendemos tanto. Yo estuve haciendo hace poco una encuesta por Sofofa a un conjunto de empresas para establecer el nivel de conocimiento de sostenibilidad, y de partida la tasa de respuesta es baja, e incluso llegó gente que nos contestó por correo diciendo se dice sustentabilidad o se dice sostenibilidad, y en cualquiera de los dos casos no voy a contestar porque no me interesa, digamos. Entonces, uno los ve a ustedes, ve la metodología que desarrollan, se repite en muchas compañías, y mi pregunta así, como de primer desafío, ¿cuál sería una llamada en frío que ustedes hacen frente a un no converso? O sea, eso para que la dejen fermentando, digamos, como cuando ustedes tienen que llamar gente, porque pareciera ser que en la lista de compañías que mencionaste tú, que coincidentemente estaban temprano acá, algunas aparecían también en las presentaciones de ustedes, son gente que entiende. El problema es que tenemos mucha más gente que no está en eso. No sé si alguien quisiera tomar esa primera pregunta. ¿A quién llamaría en frío y qué le diría? Yo creo que aquí la deuda está más bien desde el lado nuestro, desde el mundo de la sustentabilidad o sostenibilidad, que para mí son sinónimos perfectos. Me parece que con lo dinámico, desafiante y neurótica que es la vida diaria de todos los que estamos en el mundo empresa, sumar temas que no contribuyan a la gestión diaria o que no contribuyan a la construcción de valor de manera concreta es súper difícil. Ruido. Claro, o sea, lo importante o lo urgente mata lo importante. Me parece que la manera que eso pueda cambiar y pueda generar valor real es demostrando con mucha solidez y pragmatismo que hay valor concreto en el corto plazo y en el largo plazo en la gestión de la sustentabilidad. Ese es tu argumento. Sí. O sea, trabajando con nosotros. Riesgos y valor. Okay. Riesgos y valor. Son los dos ejes de resultado. De acuerdo. Lilian, ¿tú quieres agregar algo en esa Jasmine. línea? ¿Qué cosa? Jasmine. Perdón. Lilian Mira, como había señalado, no me acuerdo el nombre de él, hay gente muy escéptica Luis. Incluso dentro de las empresas, que uno debería pensar, no, ellos están más avanzados en este tema, nosotros como sociedad tenemos pero a las empresas les cuesta mucho decidir que van a invertir en esto porque es una inversión. Eso es lo primero que les cuesta, entender que es una inversión y no un gasto. Y además les cuesta el cambio cultural de decir, yo tengo que dejar de mitigar y empezar a invertir socialmente, por decir algo. Entonces el llamado es como ese, o sea, piensa un poco que toda esta metodología la estamos desarrollando nosotros para que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo mejor, con sus grupos, con sus temas internos y todo, pero hay que aprovecharlo porque este es el momento preciso, o sea, un tema de que aprovechen la oportunidad, si no va a quedar en el camino, así de simple. Y por eso se repiten las mismas empresas las que están preocupadas, y no sencillamente porque son empresas de alto impacto, como lo es Antofagasta Mineral o Colbún. Cualquiera puede hacerlo. Ahí está Molplaza, está Sodema, que uno diría, bueno, aparte de la construcción de sus grandes molos, de sus grandes tiendas, no tiene un gran impacto, pero sí lo tiene, y ese es el momento de trabajar en eso. De acuerdo. Juan Ramón, ¿tú querías agregar algo? Sí, tal vez solamente que complementando lo que tú decías, por ejemplo, hay por cierto una autocrítica desde aquellos que trabajamos en este mundo en términos de ser más claro en la comunicación, ¿cierto? De mostrar los beneficios, de simplificar el lenguaje es una cosa. Por otro lado hay una cuestión de naturaleza humana. Yo creo que el mantener el status quo es siempre más fácil, digamos, y es como uno espera ver qué hace el resto. Entonces esa es otra dimensión que es difícil de manejar. Y la tercera dimensión tiene que ver con los propios consumidores, con la propia sociedad. Todo parece indicar que son finalmente los consumidores, las comunidades, nuestro entorno, quienes van a plantear estas exigencias que van a hacer que esa curva, por ejemplo, de incorporar este tipo de herramienta, estrategia, aumente en el tiempo. Entonces es una mezcla de cosas, como digo, de la historia ha demostrado que hay unos pocos que son líderes, hay muchos que siguen, eso acá no es una excepción. Nuestro mensaje a la vez tiene que ser simplificado y mejorado. Y como digo, aparentemente todo indica que va a ser los consumidores los que finalmente hagan el gran impulso para aumentar la tasa de incorporación y plantear su exigencia, como hemos visto algunos casos recientes. Oye, en eso que acabé de mencionar respecto de que estamos escuchando o la gente,
Yo tengo una duda, porque ninguna de las herramientas que ustedes mencionaron probablemente lo hacen, pero ninguna de las presentaciones explícitas incluyeron el monitoreo de redes sociales. Y claro, tú dices los consumidores, claro, el consumidor va a Sodimac o deja de ir a Sodimac y ahí está expresando su opinión. Claro, o si va alguien y lo encuesta con un método tradicional, dice, no, yo no quiero que sea mi vecino. Sin embargo, no vi en las presentaciones de qué manera ustedes se dan cuenta de esa efervescencia, si es que es material. Porque de repente estoy poniendo encima mi percepción de que sí es material. Entonces la primera pregunta es, ¿consideran que las omnimencionadas redes sociales son o no relevantes en este contexto? Y si lo son, ¿de qué manera ustedes captan señales? No sé quién quiera tomar esa pregunta. Definitivamente lo son, pero lo son porque hay que tenerlas en el camino. O sea, en este momento no son tan efervescentes como algunos pensamos que es. O sea, hemos hecho cantidad de estudios viendo qué pasa con las redes sociales y al final la gente sigue pensando a través de los medios masivos, o sea, su opinión cambia respecto a eso. Son volátiles, pero no son volátiles, son muy mediáticos con los medios que conocemos. Yo creo que las redes sociales hay que mirarlas siempre y hay que estar muy pendientes de ellas porque puede cambiar de un momento a otro, pero siento que la efervescencia en este momento no es tal. Hemos hecho estudios que lo demuestran. De acuerdo. Yo tengo una impresión respecto a las redes sociales sin menoscabar el creciente rol que han ido cumpliendo, pero todavía me parece que puede uno parafrasearla en lo siguiente. Twitter es un neurótico y Facebook es un depresivo. Entonces, sí, pero si son muchos pueden pararte la planta. Claro, si son muchos, pero en general los procesos que nosotros hemos podido seguir tienen más que ver con procesos no articulados necesariamente por redes. Colaboran las redes, por cierto, pero están mucho más asociados a procesos más amplios, donde están los medios tradicionales, donde está la ciudadanía, donde hay ONG, son articulados desde zonas mucho más, desde más actores, digamos. Estos son chispazos o fuentes que reflejan algo, pero si eso tiene cabida en el resto del grupo, puede suceder algo. Si no tiene cabida, es solo una chispa. Una chispa. Juan Ramón, ¿tú? Sí, tal vez solamente agregar que el potencial que tienen es enorme, no se expresa hoy día tanto en estas dimensiones, y cuando se expresa en general es para resaltar ámbitos negativos, digamos, ¿cierto? De derrames, de impactos, de crisis, de mal comportamiento, por lo tanto, sí tiene un poder potencial que no se debe descuidar. Habiendo dicho eso, este año, por ejemplo, en los proyectos que hace el que tuvo mayor impacto mediático en Twitter, que tuvo como 40.000 retuiteos. La fantasía de mi hija de 15 años, más o menos. Fue un proyecto que fue una cuestión positiva, efectivamente, y fue una planta de desalinización de pequeña escala que instalamos en Isla Pascua, y nos sorprendió, efectivamente, cómo en ocasiones los hechos positivos y las noticias positivas también tienen esa efervescencia en temas de sustentabilidad. Pero ya que lo usual es lo al revés, se busca resaltar los errores. Y si tiene yo voy a hacer más catete en esto, porque en realidad cuando Google usa como herramienta de predicción de enfermedades las consultas sobre síntomas, pareciera ser que hay algo sólido. Y en eso la pregunta para ustedes ¿es efectivamente que no son relevantes o todavía no hemos desarrollado las herramientas que a la Google tengan consistencia? Eso queda como para que me la tiren de vuelta. Yo creo, mira, nosotros la metodología analítica que usamos más o menos responde a este efecto. Yeah. Y lo que hace es sobreponderar o le da una ponderación muy alta a aquella gente que definitivamente es tu adversario. ¿Sí? Porque la capacidad de influencia que tienen los adversarios sobre el total de la red es enorme y totalmente contrapesada, muy, muy diferente a la capacidad de influencia que tienen tus amigos. ¿Te fijas? Entonces, de alguna forma lo que te sirve o el rol que yo veo en las redes, particularmente en Twitter, que es muy activo y muy rápido, es que te permite entender en tiempo real, claro, qué está pasando. Siempre han entendido que si esto tiene un sustrato de realidad, puede producir un efecto importante. Si no tiene un sustrato de realidad hacia solo comunicación, habitualmente se queda ahí. De acuerdo. Lilian, tengo una pregunta dirigida, digamos. En general, dado... Jasmine. Si mi problema es que como se llama mi edad, lo único que tengo es líquido. Mira, yo sé que estamos todos de acuerdo que no son tan efervescentes las redes sociales y ahora somos los 3 trending topics que se creen. Gracias. Incluido. También. La pregunta que quería hacer, dada la solidez estadística que vi en tu presentación, se menciona que las compañías que están usando todo este tipo de herramientas tienen buenos indicadores financieros. Mi pregunta es si esa correlación es causalidad. O sea, porque yo empiezo a hacer las cosas más responsablemente en el ámbito de la sostenibilidad, mejoro, o porque yo era una buena compañía que me iba bien,
contrato consultores para que me digan que lo hago bien. Entonces, ¿cómo se llama? Quiero entender, digamos, si hay indicios de compañías, o efectos o casos de compañías que lo hacían positivamente mal, que la incorporación de herramientas, que va en el sentido de lo hago mal, pero me pongo sustentable y lo hago financieramente bien. No sé. O sea, no crea que todas las empresas que están ahí lo hacen bien. Ellos están tratando de hacerlo bien. No, lo que decía en general una afirmación que dio William y también la dio Rodrigo, que en el fondo compañías que tienen buenas prácticas de sostenibilidad tienen mejores rendimientos financieros, les va mejor en general, hay una correlación entre ellos. Y la pregunta es, oye, ¿cómo tienen plata porque les va bien? Operan más sustentablemente o decidieron operar sustentablemente y eso redundó en mejor resultado financiero. No sé si hay alguna evidencia en esa dirección de ¿qué correlación hay? Correlación hay, sin duda, exacto, pero nosotros no tenemos ninguna evidencia que sea así. Aparte de ver que claramente son empresas que le van bien financieramente, es cuestión de verlo en cualquier reporte. Pero nosotros como tal no tenemos ninguna evidencia que sea así, excepto que a medida que tienes menos conflicto, tienes menos problemas, tienes más legitimidad, por supuesto es más fácil para ti operar. Eso es algo que sí está comprobado. Ahora, si eso aumenta o no su capital, yo no tengo datos al respecto. Sería irresponsable decirlo, sí. Una afirmación estadísticamente correcta. Bueno. Perdón, William. Yo tengo la impresión de que este análisis hay que llevarlo a casos específicos. Hay que ser muy preciso porque las reglas generales, por ser generales, se caen. Si uno mirase una de las industrias más rentables del mundo, que es la droga, la cocaína, la rentabilidad no está alineada de ninguna manera con el beneficio social o el valor social que ella genera. Eso llevándolo a un extremo, pero llevándolo a una situación un poquito más de industria atractiva, por ejemplo, donde los impactos que producen en las comunidades efectivamente son altos y muchas veces no muy positivos. Sin embargo, son empresas muy rentables. Pareciera ser que está desalineada la rentabilidad y el desempeño financiero. Sin embargo, si tú te vas a empresas de servicio, donde la condición es que la producción y la venta de los productos y servicios sea medido en una misma comunidad, o sea, el círculo completo esté ahí sí se produce el efecto. De acuerdo. Ahí tú puedes sí efectivamente encontrar una correlación entre el valor del desempeño económico y el desempeño social, porque todos los efectos están contenidos en esa misma comunidad. Son todos vecinos. Sí. Los quiero invitar, partiendo por Juan Ramón, si quisieran, si se les quedó algo por decir, a su minuto, digamos, de felicidad, digamos, para redondear la idea o lo que quieran remachar al final de esta conversación. Juan Ramón. Sí. Desde nuestra mirada, la innovación es relevante en esto. Y efectivamente lo que hemos visto hoy día es un pool de métodos, metodologías, protocolos de cómo hacer mejor las cosas. Entonces, más bien, la mirada nuestra es una invitación a elegir el que más consideren adecuado a las necesidades y partir, digamos. Yo creo que la mejor forma de involucrarse para aquellos que no lo hayan hecho es partir de una vez, digamos. Entonces, más allá del método que uno elige, yo creo que el paso relevante es a entender la necesidad, el por qué hacerlo y luego seleccionar la forma que sea más adecuada a cada rubro tal vez o tamaño de empresa. De acuerdo, muchas gracias, William. Yo creo que lo que nos permite el desafío de la sustentabilidad y todo lo que está sucediendo en torno a él, primero es alinear las discrepancias. O sea, hay muy poca gente que sigue manteniendo que el cambio climático ya no existe y el efecto de COP21 también y sus profundas implicaciones va a durar, cambia las cosas, es un cambio de paradigma. Y fundamentalmente me parece que la oportunidad que tiene la humanidad hoy día de incluir herramientas científicas para poder entender qué funciona y qué no funciona, más allá de dogmas políticos o ideología, es de un valor y un potencial enorme. Entonces, me parece que esa perspectiva de la sustentabilidad tiene un efecto, tiene el potencial de efectivamente cambiar muchas cosas y muy de fondo, no de forma inmediata, pero sí en un periodo relevante. De acuerdo, también. Básicamente, recordar que siempre es importante y fundamental conocer a nuestro grupo de interés, saber qué es lo que están pensando respecto a su calidad de vida, respecto a cómo la empresa afecta su calidad de vida, la gestión sustentable que influye en eso, porque sí, hay muchas empresas, hay muchas mediciones y temas para medirse internamente desde la empresa sin escuchar a los grupos de interés. Y ojo que dicen, no, pero ¿para qué vamos a hacer un estudio de percepción y de reputación? Si total, yo invierto toda esta plata en esto, pero al final, si la gente lo percibe de otra forma, no existe.
Es un tema que hay que pensar en eso y es muy relevante cómo afectamos a esas comunidades que nos rodean, de nuestras zonas de influencia o a nuestros otros grupos de interés como nuestros trabajadores o X, nuestros proveedores. Depende de cómo se mueva la malla de grupos de interés. Pero básicamente eso, acordarse siempre que hay que medir también desde los grupos de interés, saber qué piensan y cómo esa gestión sustentable puede hacer que la calidad de vida sea mejor, porque al final esa es la idea, no solo es ganar plata, ganar el 1000% por todo, hacer todo está. No, eso es importante. De acuerdo, muchas gracias. Yo quiero, entre paréntesis, en aras de la transparencia, tengo que decirles que no llegó ninguna pregunta, por eso no hice preguntas provenientes del pueblo o de la sala. El pueblo me salió muy mal, ese es de otro canal. Si alguien quiere mandar, ¿cómo se llama? Su última pregunta. Ahí hay una pregunta, parece. Sí, señor, por favor. Yo le mandé una pregunta. Entonces mi iPad no la recibió. Si la puede, por favor, decir lo más sucintamente posible. Gracias. Es muy breve. En general, hemos visto que el contexto de la sostenibilidad se da en el grupo de las grandes empresas y principalmente en las multinacionales. ¿Qué pasa con la aplicación de las pymes, que aquí en nuestro país es un porcentaje altísimo dentro del aparato económico? 99,5. Tal cual. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Qué hacemos con las pymes en sostenibilidad? Yo lo que puedo comentar, bueno, los ejemplos que mostré en realidad son pymes, tienen 10 trabajadores, digamos. El trabajo que se hizo con el Consorcio por la Sustentabilidad lo que busca es involucrar a proveedores, en ese caso de Walmart, en donde Walmart los apoya, cofinancia su mejora sostenida en el tiempo a través de este proceso de análisis ciclo de vida, identificar los hotspots en el proceso y ayudar a gestionarlos. Y además, el concepto es, y está partiendo, es poder darles mayor visibilidad en las propias góndolas de los supermercados. De hecho, si uno entra a la página de Walmart, hay una sección donde habla de empresas que son más responsables en la producción y elaboración de sus productos. Entonces hay una mezcla, digamos. Efectivamente, en general es más complejo que se involucren por razones evidentes, pero hay ejemplos también de empresas que están haciéndolo y con muy buenos resultados. O sea, a través de las compañías grandes también que están obligadas, porque tienen que ser responsables con todos sus grandes proveedores. Así es. Muy bien. William. Yo creo que las pymes tienen una ventaja acá, y es que son mucho más ligeras y más rápidas para renovarse, para aprender y para operar. Entonces, a diferencia de las grandes empresas que requieren de mucha permisología, en el caso de las pymes, si la adquisición de los conceptos, la idea, puede transformarse en realidades que duren por mucho tiempo, que las cambien definitivamente de manera muy rápida. O sea, me parece que de esta perspectiva la capacitación es un aporte fenomenal. De acuerdo, y además porque son ágiles. Claro. Bueno, nosotros sí, trabajamos con súper pocas pymes, pero somos una pyme. Entonces sabemos lo que eso significa. Y muchas veces las pymes trabajan desde adentro para ser sustentables, ya que tu impacto, digamos, social y ambiental no es muy grande. Pero aún así, la preocupación es de un accionar mucho más rápido, porque tomas decisiones entre poco, y entonces puedes rápidamente ver. Nosotros estamos ubicados aquí, y es un ejemplo real, nosotros veas, me refiero. Estamos ubicados en esta esquina y tenemos conversación con todos nuestros vecinos que son casas, personas que viven ahí, para que nuestras operaciones, sean como chicas o no les afecten. Entonces, de cierta forma, siempre estamos pensando en cómo tratamos de ser, en muchos ámbitos, en muchas dimensiones en las que estamos, cómo ser sustentable. Entonces, es eso. Yo creo que las pymes pueden accionar más rápido. Difícilmente, o sea, nosotros no trabajamos con pymes, no porque no queramos, porque no tienen cómo pagarnos, y esto es un negocio, ¿para qué vamos a mentir? Pero sí, yo creo que las pymes se autorregulan de cierta forma. De acuerdo, o sea, también la capacitación y la cultura tienen algo hay una cultura pyme que se destaca y que quizás muchas empresas grandes podrían aprender de esa cultura pyme también. Sí. Nosotros siempre tratamos de pagar a nuestros proveedores a tiempo, ese tipo de cosas, y sabemos lo que se sufre porque a nosotros los proveedores grandes, entonces De acuerdo. ¿A alguien más se le quedó su pregunta atascada en el iPad? Por favor. ¿La puedes repetir porque no se escuchó bien acá? Está apagado, parece. Si puede hablar más fuerte, pues. ¿Cómo se define la muestra para medir comunidad y sobre todo teniendo en consideración las empresas globales? En el caso de las empresas industriales,
Es súper simple, porque tú agarras el anillo de influencia de su ubicación geográfica, ¿no? ¿Sí? En el caso de las empresas que son difusas, empresas de servicio, empresas como supermercados, AFP, bancos, telefónicas, que están difusas en una ciudad, una ciudadanía, tú puedes tomar una muestra representativa que estadísticamente corresponda al nivel de precisión que estás buscando, que refleje los distintos segmentos socioeconómicos y reúna entonces la muestra que represente. Y si es global, debes hacer el mismo ejercicio en múltiples ciudades donde estén tus focos de atención o fondos de operaciones. De acuerdo. Bueno. Y luego, disculpa, y hay un último criterio. Para llegar al último valor final, tienes que ponderar por la cantidad de habitantes de cada grupo. Y con eso llegas al valor final del BCE. De acuerdo, muchas gracias. Les pido por favor un entusiasta aplauso que además los despierte a todos.